Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. A este día de hoy estaremos con la capacitación correspondiente al tema Consecuencias sociales, psicológicas y medidas de embarazo a temprana edad. Esta tarde tenemos como invitada a la licenciada Mayra Morales Aldaz, de quien procedo a leer su semblanza. Mayra Morales Aldaz es licenciada en comunicación, activista, educadora popular, feminista y consultora en género y derechos sexuales y reproductivos. Fue coordinadora ejecutiva de Servicios del Pueblo Mije y actualmente es representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DESER, Oaxaca. Entre su formación profesional destaca el ser parte de la primera generación del Diplomado Internacional de Género, Feminismos y Descolonización, así como de los diplomados en trabajo frente a grupos y prevención del embarazo adolescente, políticas públicas y derechos humanos, entre otros. Ha colaborado con distintas organizaciones sociales, así como instituciones educativas y de salud, en promoción, difusión y capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos. También ha coordinado proyectos en materia de género, formación de liderazgos juveniles y prevención de embarazos adolescentes. Es integrante de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, de la Red de Mujeres Mijes y de la organización Siempre Viva Asociación Civil. Actualmente, Mayra Morales Aldaz es coordinadora de monitoreo y seguimiento del proyecto Mi Cuerpo y Mis Derechos, Sexualidad y Toma de Decisiones para Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca, ejecutado por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca como parte de las acciones impulsadas desde el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres FOBAM 2020. Bienvenida, licenciada Mayra. También se encuentra con nosotras la licenciada Sara María Flores Ríos, quien es directora de promoción de Derechos e Igualdad. Para nosotras, desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, es un gusto estar con todas y todos en esta transmisión, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y también a quienes están conectadas y conectados en la plataforma de Zoom. Como ustedes saben, o como hemos ya venido conversando en sesiones anteriores que se han dado a través de estos medios de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el embarazo infantil y adolescente se han constituido como un problema de salud pública, consecuencia de la violencia contra las mujeres y también del desconocimiento y la falta de respeto de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Hechos que constatamos al referirnos a las cifras del CONAPO sobre el panorama actual del embarazo en adolescentes, que arrojan los siguientes datos. Sabemos, gracias a estas estadísticas, que la fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años han mostrado un incremento de 1.7 a 1.8. Lo mismo ocurre en niñas de 12 a 14 años, cuyos incrementos se han dado del 2.8 a 3 puntos porcentuales, lo que se traduce en 9.876 nacimientos ocurridos en el 2020. 6.8% de madres adolescentes alcanzan estudios profesionales, 22.2% de las madres en edad adulta. 60.4% de adolescentes de 15 a 19 años de edad reportaron haber usado anticonceptivos en su primera relación sexual a nivel nacional. Y es importante comparar el dato con respecto a Oaxaca, cuya estadística refleja que en Oaxaca solo el 44.7%, de acuerdo a los datos de 2018, utilizaron anticonceptivos en su primera relación sexual. En lo que concierne a los adolescentes de 10 a 19 años que han tenido relaciones sexuales en los últimos 3 meses y que consumieron bebidas alcohólicas, 25.4% reportó no haber usado métodos anticonceptivos en su última relación sexual. Esto de acuerdo a datos de ENSANUD 2018. Y bueno, la importancia de estas cifras es porque justamente nos invitan a prestar atención y acción respecto a esta problemática, pues también vale la pena reiterar que el abuso sexual infantil y el embarazo adolescente son de las formas más extremas de violencia que vive la niñez en el mundo, en México y en nuestro estado.
Desafortunadamente, estos mitos y tabús para hablar de sexualidad han obstaculizado el reconocimiento de la existencia, por un lado, de este fenómeno, y por el otro también abordar el tema representa un desafío importante cuando se carecen de conocimientos, no solo para comprenderlo, sino para su atención, su sanción y particularmente para su prevención. Las niñas y los niños de cualquier edad y clase social pueden verse afectados por los abusos sexuales u otras formas de violencia sexual. No obstante, las investigaciones realizadas en estos temas han posibilitado definir varias características de las potenciales víctimas. Save the Children señala que el hecho de ser niña, de ser mujer, es indudablemente uno de los factores que hace mucho más probable llegar a ser víctima de abusos sexuales. Los resultados de los estudios coinciden en que las mujeres son víctimas de abuso sexual infantil 3 veces más que los hombres. Los abusos sexuales se dan en niñas y niños de todas las edades, entre los 10 y los 13 años. Ocurren más del doble de casos de abusos sexuales que en cualquiera de las otras edades. Por lo tanto, la edad también es una condición o una característica potencial de víctima. Un dato importante es que más o menos en un 46% de los casos, los abusos se repiten más de una vez sobre la misma víctima. Es por ello que México se encuentra en el primer lugar de embarazo infantil y adolescente dentro de la OCDE y ocupa desafortunadamente el primer lugar a nivel de Latinoamérica como el país más desigual. Este tema que hoy denominamos consecuencias sociales, psicológicas y medidas de embarazo a temprana edad, que nos compartirá la licenciada Mayra Morales Aldaz, cobra vital importancia para la prevención de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, además de que el acceso a una vida libre de violencia implica la promoción, la difusión y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son derechos humanos. Así que, Mayra, te doy la más cordial bienvenida para este tema a nombre de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares y de todo el equipo de trabajo que integra la Dirección de Promoción de Derechos e Igualdad. Te cedo la palabra y bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por la invitación esta tarde para poder hablar de un tema que, como ya has mencionado, es crucial, fundamental de abordar, de atender, de entender. Entonces, mi participación básicamente va a versar en poder comentar con nuestras espectadoras, con quienes se han conectado a través de redes sociales, bienvenidas, pero también con quienes están aquí conectadas vía Zoom, acerca de qué va este tema. Entonces, antes de poder abordar el tema de consecuencias, de acciones, que pasa por una reflexión también personal y social, es importante entender por qué la problemática es tal y sobre todo analizarlo y reflexionarlo desde nuestros contextos. Esto me parece fundamental y por ello es que antes de entrar o más allá de entrar de lleno a consecuencias, podamos conversar, platicar, pueda yo tomar la palabra y llevar adelante esta que pretendería pudiese ser una interacción también acerca de qué es el embarazo adolescente, de qué va, por qué se le ha denominado o se ha tomado o necesita ser abordado a partir de una problemática o como una problemática. Entonces también esperaría en algún momento poder leerlas o poder escucharlas. Y voy a comenzar entonces con una presentación, voy a compartir pantalla. Si tienen por favor alguna duda o algún comentario, pueden irlo escribiendo en el chat o en las redes sociales y podemos irlo conversando en el transcurso de la presentación de esta ponencia. Muchas gracias y bienvenidas todas. Voy entonces a compartir mi pantalla. Listo. Ustedes díganme, por alguna razón empezó desde el final. Perdón, voy a dejar. Ahí está. Aquí está. Entonces,
Bueno, ahí estamos. Como les decía, pues pretendo justamente que sea algo que donde no solo yo tenga que repetir cierta información. Perdón, es que está... Bueno, mientras tanto, les invitamos a escribir cualquier duda o comentario o sus preguntas a quienes están conectados en Zoom a través de las herramientas de la sección de preguntas y respuestas, utilizar la manita virtual o en la parte de comentarios. También a quienes nos ven a través del Facebook Live pueden dejar sus preguntas y comentarios en la sección que corresponda. Les daremos lectura en adelante. Gracias. Muchas gracias. Ahí estoy, ¿verdad? Ya me escucho. Perdón. Cuestiones técnicas. Listo. Bueno, pues entonces les decía, les comentaba que pretendería que justo existiese esta interacción, que pudiésemos compartir también inquietudes o comentar con respecto a lo que yo vaya también exponiendo. Sabemos que este tema de las tecnologías puede ser complicada, nos hemos ido acostumbrando a ello en el marco de esta pandemia y aprovechemos las ventajas de que podamos interactuar de cierta manera, si no bien presencialmente, pero que esta información pueda llegar también a más espacios y que podamos tener por lo menos este intercambio de información. Como les decía, me parece muy importante sobre todo partir de un piso común y por ello es que es parte de lo que me gustaría conversar con ustedes, ¿no? ¿De qué va esto del embarazo adolescente? Entender un poquito de qué trata o por qué hablamos de este tema y por qué no debemos dejar de hablar del mismo. ¿Qué cambios se están viviendo en esta etapa de la vida en particular, donde se viven ciertos embarazos y entonces por qué es importante su abordaje a partir también de cambios, como vamos a ver, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, pero también a nivel social? Y entonces, justamente, ¿cuáles son estas diferencias, este abordaje? ¿Qué podemos hacer? Y cuando hago referencia, por ahí hubiéramos empezado, es porque ya lo mencionaba la licenciada Gaby al inicio, todo el abordaje que vamos a hacer del tema tiene que ver con derechos. El hablar de sexualidad, el hablar de métodos anticonceptivos, el hablar de prevención de embarazo adolescente tiene que ver con derechos. Entonces, por ahí es por donde debemos empezar también cuando pensamos en el trabajo que deberíamos hacer en torno a esta temática. Y lo vamos a platicar un poquito también al respecto, ¿no? Y la parte de entonces pues es una invitación a que pensemos y repensemos desde nuestro lugar, desde donde estamos, mi comunidad, pero también si formo parte de alguna instancia municipal, de un centro para el desarrollo de las mujeres, si formo parte de una organización civil, si soy madre o padre de familia, o si soy tía, ¿no? Como es mi caso, ¿de qué va esto? ¿Cómo podemos abonar justamente a la atención de esta problemática o a la incidencia para que justamente no continuemos viviendo este tipo de situaciones? Y finalmente, para compartir, que es un video que no lo voy a proyectar, pero que siempre me parece que utilizar este tipo de herramientas para poder compartir hacia otras personas la temática es fundamental y yo quise dejarles aquí el link y poder compartirlo para que si les sirve puedan utilizarlo en sus respectivos espacios. Y pues con esto entonces comencemos. Les decía que tener este piso en común es súper importante y entonces entender qué es esto del embarazo adolescente. Bueno, ¿qué es un embarazo? ¿No? Y por qué un embarazo en esta etapa de la vida es fundamental abordarlo. Pues un embarazo adolescente es definido por la Organización Mundial de la Salud como aquel
que se vive durante esta etapa justamente de la vida, ¿no? Se produce cuando una mujer comienza su etapa fértil, cuando comienza a menstruar, y el final de la etapa adolescente. El hecho de que una mujer comience una etapa fértil no implica que esté preparada para vivir justamente un embarazo adolescente. Entonces, se denomina embarazo, como lo sabemos, a esta etapa de la vida, a esta etapa que también es una etapa de gestación o que también se denomina gravidez, al periodo que transcurre desde cuando se implanta en el útero un óvulo fecundado hasta el momento del parto, ¿no? Es un estado fisiológico de la mujer que se inicia justo con la fecundación y termina con el nacimiento de una nueva persona. Tiene una duración de alrededor de 40 semanas y transcurren durante este tiempo muchos cambios en la mujer, cambios que van más allá de lo físico, como ya decíamos, pero que son los cambios más visibles. Y es entonces esta primera definición de la cual vamos a partir. Como ya les decía, la Organización Mundial de la Salud hace esta definición, ¿no? Es este embarazo, este periodo que se vive durante esta etapa de vida de la mujer específicamente, pero entonces también me gustaría poner sobre la mesa qué es la adolescencia y poner sobre la mesa y preguntarles también a quienes nos están viendo, a quienes nos siguen, justo qué es la adolescencia, cómo se vive la adolescencia, cómo se vive esta etapa en sus contextos, en sus comunidades, porque nos han enseñado pues que como ser humanos tenemos distintos momentos en nuestra vida, ¿no? Vivimos distintas etapas. Entonces, la etapa prenatal, la etapa de la infancia, de la niñez, la etapa de la adolescencia, después sigue la juventud, después la adultez, después la ancianidad. Entonces, identificar más bien este momento de vida en la persona, en el ser humano, es fundamental cuando nos vamos más allá del desarrollo físico al desarrollo social. ¿Qué se vive en nuestras comunidades en cada una de estas etapas? ¿Cómo nosotras ubicamos que esa persona, ese ser humano, está en la etapa de la niñez, por ejemplo, y en qué momento deja de estar en esa etapa para ser adolescente o para ser joven o para ser una persona adulta? ¿Qué diferencia existe entre una y otra etapa en nuestras comunidades, en nuestros contextos? Y ahí es donde la reflexión va un poco más a profundidad, porque nos vamos a dar cuenta que en realidad es una concepción que está llegando a nuestras comunidades de forma bastante nueva, ¿no? Que sin embargo tiene que ver justamente con el desarrollo del ser humano. Entonces, se ha ubicado esta etapa específicamente en algunas edades, pero a lo que voy es que no hay como un límite exacto, un día exacto para decir, de los 0 a los 4 años con 5 días ya salgo de esta etapa y entro a otra, sino que hay muchos factores que intervienen en esto para definir justamente cuáles son estas etapas del ser humano. Y entonces esta es la reflexión a la que les invitaba. Que la adolescencia es una categoría relativamente reciente, ¿no? La validez que tiene este concepto varía de contexto y de tiempo. No es igual como lo estamos viendo, percibiendo en este momento, a como se puede percibir en otros países y como lo percibieron nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, etcétera. Es una experiencia más bien que se resignifica de acuerdo al contexto en el cual vivimos, de acuerdo a la sociedad. En nuestra comunidad, por ejemplo, muchas veces
mujer, niña, es considerada como tal mientras viva en el seno familiar, pero de pronto se convierte en ciudadana o se convierte el hombre en ciudadano porque se junta o se casa y no hubo una transición tan clara como de etapas como lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Pues es que ahora es una niña, pero ahora es una adolescente, pero ahora es una joven, sino que pasa de la etapa de la niñez a lo mejor a la etapa de ser ciudadana o ciudadano ya en mi comunidad, porque al momento de ya vivir con otra persona, de tener pareja, incluso de vivir un embarazo en esta etapa, ya está integrando una nueva familia y eso ya le da obligaciones y entonces ya entra en otros roles dentro de la comunidad. Entonces, hacia allá va un poco la reflexión de cómo se vive desde nuestros contextos esta parte de las distintas etapas de la vida. Y bueno, pues estos momentos, este desarrollo de vida de todas las personas, pues pasa por una serie de cambios, de dudas, de cuestionamientos, y es muy, muy importante también poder saber o entender qué ocurre en estas etapas, en estos momentos, y cómo podemos atender a todas estas dudas. Me parece que es parte de lo que se nos mueve de pronto cuando estamos trabajando temas que tienen que ver con sexualidad o con derechos, que lo vemos desde una parte, desde una visión ya de acuerdo a la edad que tenemos, ¿no? Muchas veces como personas adultas tendemos a hacer comentarios del tipo: tú no puedes entender esto porque no tienes edad para ello, o ya lo entenderás cuando seas más grande, negando muchas veces información que puede ser fundamental para la toma de decisiones de estas adolescentes, estas personas adolescentes, ¿no? Y entonces, cuando tenemos estas distintas etapas de desarrollo de las personas, del ser humano, nos encontramos con que se viven una serie de cambios, con que se están viviendo una serie de dudas también con respecto al cuerpo de cada persona. Y aquí es muy, muy importante entender que hay dudas justamente y que debemos atender este tipo de dudas desde distintas instancias, ¿no? Quise colocar el tema de la sexualidad porque hablar de embarazo adolescente, hablar de derechos sexuales y reproductivos, hablar de la prevención y hablar de las consecuencias, tiene que ver con hablar de una parte fundamental de nuestra vida con la que nacemos, con la que vamos creciendo, nos vamos desarrollando y que se va manifestando de forma diferenciada en cada periodo. Entonces tenemos, así con este crecimiento, con este desarrollo que veíamos en las diapositivas anteriores del ser humano, vamos teniendo también un crecimiento y estos cambios que podemos identificar aquí, ¿no? En la primera infancia, por ejemplo, que aproximadamente va de los 5 meses a los 2 años y que tienen que ver más que nada en esta diapositiva, están enmarcadas con las distintas etapas escolares, pero que, insisto, no necesariamente es que tengan un día y una hora exacta de cambio entre una y otra, pero son estos cambios que se van dando más o menos en estas etapas, ¿no? De los 5 meses a los 2 años, ¿qué hacen las personitas? Comienzan a explorar su cuerpo, a realizar conductas de autoestimulación. ¿Qué hacemos nosotras como madres, como padres de familia en estas etapas de la vida? Y les pregunto también, ustedes, ¿qué han visto o cómo han reaccionado ante estos momentos donde los bebés comienzan a explorarse, a tocarse, no con malicia, sino porque están conociendo su cuerpo? Muchas veces se tiende a negarles esa posibilidad, a regañarles, a decirles que eso es algo malo, es algo sucio, es algo que no se debe hacer. Entonces comenzamos ahí también a limitar este conocimiento que tienen con respecto a su cuerpo. Y empezamos a enseñarles que hay cosas de las que no se hablan, cosas
que no se tocan, aunque esté yo sintiendo raro, etcétera, ¿no? Y entonces este autoconocimiento también se va viendo limitado. En la etapa preescolar, ¿qué es lo que está pasando? Lo que podría pasar, que las personitas van descubriendo su identidad de género. Esta enseñanza que les hacemos de, ay, las niñas juegan a la casita o juegan las muñecas, juegan a ser madres, pero los niños no. Entonces los niños no pueden jugar muñecas. Los niños juegan carritos y empezamos entonces también a estereotipar y a decirles esto sí, esto no, tú como niña tienes que comportarte de esta manera, tú como niño de esta otra forma. Entonces empiezan estas personitas a descubrir, ¿qué es lo que va conmigo? Esto me están diciendo que debería yo hacer, que así debería yo actuar, y siguen con esta cuestión de la autoexploración. Y es hasta la etapa que va más o menos cuando van a la primaria, de los 6 a los 12 años, cuando ya esta identidad se reafirma, esta identidad sexual, esta identidad de género, ¿no? De si yo nací, entonces ya identifico que yo nací mujer porque tengo órganos diferenciados a los hombres, entonces me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, ¿no? Me toca, cuando llega mi papá, pues servirle, o me toca, aprender en la cocina, ayudar a lavar los trastes, etcétera. Entonces esta imagen se va reforzando, se va reafirmando también. Y es posterior a esta etapa cuando viene la etapa de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud establece una etapa de la adolescencia temprana y una etapa que denomina adolescencia tardía. Aquí están marcadas como pubertad y adolescencia, donde se comienza justamente o continúa más bien la exploración, la autoexploración del cuerpo, pero ya con estas fantasías, con estas otras necesidades, con estas otras dudas también, y se van produciendo los primeros contactos físicos, porque se va identificando también el tema del placer, ¿no? Entonces, es en esta etapa donde habitualmente se inician las relaciones sexuales que incluyen el coito. En términos generales, son los cambios que se van viviendo dentro de las distintas etapas de desarrollo de la persona, del ser humano, y enfocado específicamente a la sexualidad, cómo se va definiendo la sexualidad. Pero todo esto lleva una carga, y es ahí donde les invito justamente a reflexionar qué carga vamos asignando en cada una de estas etapas de definición de la identidad de género, de la identidad sexual, de la autoexploración, del autodescubrimiento, de permitir que se tomen decisiones con respecto a su vida, a su cuerpo, o más bien de limitarles, de esto no se hace, de eso no se habla, ¿no? Y no dando la responsabilidad a niñas, adolescentes, jóvenes, de que puedan tomar las decisiones sobre su cuerpo, decisiones basadas en información. Y todo esto es muy, muy importante, identificar justamente esta etapa de la vida que ya vamos enmarcando en la adolescencia, porque, como les decía, al ser esta etapa de mayores, donde se busca una exploración ya con base en el placer, pero ya con un contacto con otras personas, es justo en esta etapa donde estadísticamente podemos ver que se inicia más bien la vida sexual. De acuerdo a las estadísticas del INEGI, que ya la licenciada Gabriela nos compartía al inicio también información al respecto, la edad promedio donde las mujeres inician su vida sexual es de 17.5 años. Edad promedio, o sea, hay mujeres que inician vida sexual antes y obviamente que inician vida sexual posterior a esta edad, pero como pueden observar en la gráfica, Oaxaca es justamente de las entidades donde se inicia también la vida sexual, bueno, más bien este dato de inicio de vida sexual es a nivel nacional, pero tiene que ver con el ámbito estatal también.
Y en el caso del uso de métodos anticonceptivos, que es de lo que va la gráfica, Oaxaca pues es de los estados donde menos se utiliza un método anticonceptivo durante la primera relación sexual. ¿Esto qué nos implica? Nos implica que justamente haya mayores riesgos de vivir un embarazo adolescente, ya que solo el 29.8%, casi el 30% de mujeres en edad reproductiva utilizaron un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Y esto, pues, justamente lo que va a generar es que haya un riesgo mayor justamente para estas personas que deciden iniciar o no, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Su vida sexual. Y esto tiene ciertas implicaciones también muy, muy importantes porque ¿qué pasa si se vive un embarazo en esta etapa de la vida? Pues hay diversas implicaciones. Hay, decíamos, implicaciones a nivel físico, los cambios que se viven en el cuerpo, pero también a nivel emocional. ¿Están a esa edad preparados las y los adolescentes para vivir un embarazo? ¿Y qué ocurre también con todo el ámbito alrededor de estas personas que están viviendo también este embarazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir justamente en todas estas áreas de desarrollo? Hay implicaciones en diversos ámbitos, físicas, económicas, emocionales, sociales. ¿Qué pasa con todo ello? Al embarazo adolescente se le va a considerar un problema de salud pública, ya que afecta negativamente la salud de las mujeres jóvenes, pero también la salud, si deciden llevar ese embarazo a término, la salud de sus hijas e hijos. Es un problema también educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento. Tiene que ver con el ámbito económico porque también deriva en que la imposibilidad de encontrar un adecuado trabajo o un trabajo bien remunerado, ya que al no haber posibilidad de ampliar su educación, tienen que verse o que buscar ciertas entradas económicas y muchas veces estas pues no son del todo justas, ¿no? Se convierten o pudiesen convertirse en mano de obra barata, que condiciona también ingresos futuros, las oportunidades laborales también se ven limitadas y es una problemática que también parte de una violación al ejercicio de los derechos humanos, como ya lo comentaba también la licenciada Gabriela al inicio. Ser madre, ser padre adolescente suele desencadenar también ciertas condiciones de vulnerabilidad para ellas, ellos, que pueden asociarse a esta falta de preparación educativa en el tema de salud sexual y reproductiva, a la deserción escolar, a las características del desarrollo físico, del desarrollo psicosocioemocional en la etapa de la adolescencia, a la adopción de estos papeles de género tradicionales, ¿no? Que ya se fueron inculcados desde las primeras etapas de desarrollo y que lo único que hacen aquí pues es venir justamente a reiterarse y también existe un fuerte estigma hacia estas mujeres. Se sufre discriminación por género, puede haber desaprobación, rechazo familiar, etcétera, ¿no? Entonces, las implicaciones que se viven en todo, cuando se vive un embarazo adolescente, pueden ser variadas. Y les decía al inicio que justamente todo esto tiene que ver con derechos sexuales y con derechos reproductivos. Entre las implicaciones, entonces, vimos que vivir un embarazo adolescente es una violación a los derechos humanos en general. ¿Y por qué se habla de violación a los derechos humanos?
Porque cuando hablamos de derechos sexuales y cuando hablamos de derechos reproductivos, estamos hablando justamente de derechos humanos. De ahí debemos partir. No hablamos de derechos que nos estamos inventando, como me dijeron en alguna ocasión en alguna capacitación, ¿no? Bueno, es que esto es una moda. Hablar de estos derechos es muy reciente y en realidad no existen. No, claro que sí, porque son derechos que están vinculados a dos esferas, a esferas muy, muy importantes que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la reproducción humana, pero que tienen que ver también con esta parte de nuestra sexualidad, de nuestro placer. Entonces, estos derechos representan un pilar fundamental porque están directamente relacionados con la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Y decidir sobre nuestro cuerpo es muy, muy importante porque nos da autonomía. El primer territorio sobre el cual las mujeres debemos tener la posibilidad de decidir somos nosotras mismas, es nuestro cuerpo. Y si no podemos decidir ni siquiera sobre él, difícilmente vamos a poder ejercer nuestro derecho a decidir sobre distintos aspectos de nuestra vida que nos pueden, pues, que pueden justamente incidir en esta, ¿no? Entonces, estos derechos son un pilar fundamental porque nos permite decidir sobre distintas esferas que tienen que ver con nosotras mismas directamente. Garantizan la libre decisión en la vivencia del cuerpo en las esferas sexual y reproductiva. Están interrelacionados, eso es muy, muy importante, sin embargo, es necesario diferenciarlos. Los derechos sexuales tienen que ver con esta esfera sexual, con esta esfera también del placer, con esta esfera con estos derechos de poder usar métodos anticonceptivos si no deseamos ser madres, por ejemplo, o padres, y con la esfera reproductiva, que si sí lo deseo, pueda tener también todos o gozar de todos los servicios para que ese embarazo, para que ese deseo de la maternidad, de vivir esa maternidad, sea con todos los, con un ejercicio pleno de derechos, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos el derecho a decidir primero si deseamos ser o no madres o padres, cuándo y cómo, con quiénes, cuántas hijas e hijos queremos tener y con quién nos vamos a vincular afectiva y eróticamente para lograrlo. Y esta es una primer posibilidad que muchas veces se ve violentada con el tema del embarazo adolescente porque no hay una posibilidad de decisión 100% real, ya que se carece de información, ya que ese embarazo adolescente puede ser producto de violencia sexual, ya que existe cierta coerción por el tema de las relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Sea porque no existe un acceso real a métodos anticonceptivos, etcétera. Entonces es muy, muy importante también tener esta claridad en torno a que hablar de embarazo adolescente tiene que ver con derechos sexuales, con derechos reproductivos y cuáles son justamente estos derechos sexuales, estos derechos reproductivos. Algunos, porque no todos, y aquí es muy importante también enmarcar que están interrelacionados, que aunque están desglosados en este listado, están intrínsecamente relacionados unos con otros y básicamente tienen que ver con la posibilidad de acceder a una educación integral en sexualidad, que esta educación no solo tenga que ver con que en la escuela me hablen o me enseñen cómo se utiliza un método, un condón con un pepino, con un plátano. No, que me hablen desde la infancia, desde la primera infancia, de la importancia de conocer mi cuerpo, porque esto también me va a ayudar a prevenir violencia sexual, que me permitan tomar estas decisiones con respecto a mi cuerpo, que yo aprenda a diferenciar entre cómo puedo yo ejercer o qué acciones puedo tener conmigo, con mi cuerpo, en mi intimidad, qué acciones con la gente, en espacios públicos, etcétera, dónde terminan, qué puedo hacer yo para mi goce, mi disfrute, cómo puedo yo
vivir el placer con otras personas desde un marco de respeto, etcétera, ¿no? También el derecho a la información oportuna, completa, científica y laica sobre la sexualidad, que tiene que ver con que a mí me brinden toda esa información, pero también la posibilidad de acceder a la misma, insisto, para que yo pueda tomar las mejores decisiones. El derecho a los servicios de salud sexual también, que si yo quiero acceder a, si yo quiero ir a preguntar cómo se utiliza un método anticonceptivo, me brinden esa información y no me la nieguen porque yo sea menor de edad. Que si yo, mujer, quiero ir y saber cómo se utiliza un condón o ir y pedir un condón, se me brinde ese servicio también y no se me niegue porque soy mujer y yo no me lo voy a poner. Y estas cuestiones que les estoy compartiendo parecen chiste, pero son anécdotas, ¿no? O sea, en realidad a mujeres, adolescentes que han ido a solicitar este tipo de servicios han recibido este tipo de respuestas. Esperamos que no siga sucediendo, sin embargo, nos ha pasado en distintos momentos y en distintas comunidades. El derecho a la igualdad de oportunidades también, ¿no? Esta parte de hombres y mujeres somos iguales, tenemos diferencias fisiológicas, pero somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y debemos tener la misma igualdad de oportunidades. Y así debemos entonces también tener estos mismos derechos a participar en todas aquellas políticas que tengan que ver directamente con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, que no se hable por nosotras como jóvenes. Bueno, yo estoy hablando como si fuera yo una adolescente, ¿no? Pero que las adolescentes, las y los adolescentes puedan bien ser escuchadas, también brindar su palabra, brindar sus opiniones y ser escuchadas, participar de estos espacios donde se generan este tipo de acciones para poder justamente tener una incidencia real en la disminución de los embarazos adolescentes y para que estas políticas realmente funcionen. Si no estamos escuchando las voces de las y los adolescentes, difícilmente vamos a poder tener éxito en las acciones que emprendamos para la disminución del embarazo adolescente. El derecho a la información y el acceso a métodos anticonceptivos que ya mencionamos, el derecho a acceder a servicios de aborto legal, seguro y de calidad. Esto es muy importante, sobre todo en aquellas situaciones donde hay un embarazo producto de violencia sexual. La causal de aborto por violación es la única que está permitida en toda la República Mexicana y ahora en el estado de Oaxaca, al igual que en la Ciudad de México desde hace más de 13 años, ya se puede interrumpir un embarazo sin que medie ninguna otra causa de por medio, más que el deseo de la mujer y la solicitud de la mujer de interrumpirlo hasta la semana número 12 de gestación. Entonces, este es un derecho también que ya en nuestro estado es una posibilidad y muchas veces no tenemos esa información. Y es necesario que se vaya difundiendo y sobre todo que vayamos solicitando que sea una realidad y que también puede ser un área de oportunidad justamente para evitar embarazos adolescentes no deseados y no planeados, porque como ya nos lo mencionaron también al inicio, la mayoría de estos embarazos que se viven en esta etapa de la vida no son ni planeados ni deseados. El derecho a los servicios de salud reproductiva libres de discriminación y de violencia también es muy, muy importante porque desde esta visión adultocentrista que muchas veces tenemos, se tiende a negar este tipo de servicios a menores de edad porque se piensa que no tienen ni la edad ni la capacidad de decidir todavía, ¿no? Ni siquiera de acceder a la información. Y eso es discriminación por edad, es violencia porque no se están respetando sus derechos que tienen por el simple hecho de ser seres humanos. No somos menos seres humanos por ser menores de edad, por tener menos de 18 años. Y entonces, si les estamos negando este tipo de servicios, estamos ejerciendo también un tema de violencia y de discriminación. Y lo que ya les comentaba de la participación también en las políticas públicas, no solo sobre la sexualidad, también sobre la salud reproductiva, que justamente es el complemento
de los derechos, entre los derechos o la interrelación entre derechos sexuales y derechos reproductivos, que las políticas enfocadas a los derechos sexuales, pues están muy enfocadas justamente a toda esta vivencia de la sexualidad de forma plena, pero también tiene que haber políticas enfocadas a la salud reproductiva, a esta parte de entender o atender también estos embarazos ya existentes y que no se ponga en riesgo la vida del adolescente si es que esta adolescente, una vez que ya existe este embarazo, decide continuar con el mismo. Entonces, pues también tienen que brindársele todas respetársele todos los derechos, ¿no? Poder continuar con sus estudios, poder tener la posibilidad de tener un trabajo digno, poder tener todos los servicios para que ese embarazo se viva en las mejores condiciones y poder brindarle también las posibilidades a estas nuevas personitas, etcétera. Entonces, tienen ahí una serie de implicaciones que es necesario atender. Y bueno, en este caso, quise también compartirles esta parte de por qué la importancia de poder hablar y abordar este tema, porque por día en nuestro país se están registrando 1,252 partos entre jóvenes de 12 a 19 años de edad. Preocupante justamente por las edades, entre 12 y 19 años de edad. Y en el tema de deserción escolar por embarazo, por ejemplo, el 80% de las jóvenes que viven un embarazo abandonan la escuela. Entonces, también es un tema o justamente esto viene a reafirmar el por qué los embarazos adolescentes pues son vistos como una problemática social que debe ser atendida por el Estado. Y en el tema de la pobreza, o en el tema de las condiciones económicas también, lo que nos arrojan también las estadísticas o esta información es que solo el 7% de las jóvenes obtienen los ingresos suficientes para poder mantener a su familia después de abandonar la escuela, ¿no? Y su familia pueden ser solamente su hija o hijo y ella, o con su pareja, porque recordemos que también las familias son diversas, ¿no? Pero entonces un embarazo adolescente también puede o también conlleva situaciones de vulnerabilidad en el ámbito económico, en el ámbito escolar y también en el ámbito de la salud. Entonces, son muchas las consecuencias que se viven al momento de vivir o que se tienen al momento de vivir un embarazo adolescente. Ahorita por medio del chat yo les voy a compartir esta presentación para que puedan justamente tener acceso al link que ahí les he colocado, que les comentaba al inicio que lo iba a compartir, porque en ese video en específico van ustedes a escuchar voces de mujeres que han decidido contar su historia. No es fácil contar esta historia de vivencia de embarazos adolescentes, porque para poder compartir las dificultades que se viven en esta etapa de la vida, también se necesita primero entenderlas, trabajarlas, ¿no? Y no es fácil porque, como ya les decía hace un momento, existe todo un tabú, un estigma en torno a las mujeres que viven un embarazo adolescente. Y preguntémonos entonces cómo estamos, si estamos contribuyendo a ese estigma, cómo podemos entonces accionar para que no sigamos haciéndolo. Desde enseñar a niñas y niños de forma diferenciada que se puede jugar con una cosa si eres mujer o con otra si eres hombre, no permitir que los hombres, por ejemplo,
aprendan sobre paternidades responsables porque no les permitimos jugar con muñecas, o a las mujeres no les permitimos jugar con carritos porque esas son cosas de hombres. Desde ahí estamos educando diferenciadamente. Pero cuando se vive un embarazo adolescente también sí asignamos la responsabilidad solo a la mujer, que es lo que muchas veces tendemos también a hacer, ¿no? Ya se embarazó y seguramente se embarazó porque su madre no la cuidó, y seguramente la madre de esa madre tampoco le dio la información, le dio la educación. Seguimos asignando responsabilidades y muchas veces esas responsabilidades las vamos asignando solo a las mujeres, ¿no? Entonces, ahora yo sí quisiera poder abrir el chat y preguntarles. No sé si tengamos la posibilidad de escuchar sus voces, también sería importante que puedan compartir cómo es que desde sus contextos, porque entiendo que hay titulares de instancias y también mujeres que forman parte de centros de desarrollo para las mujeres, que pudiesen compartirnos un poco desde su experiencia, sus distintas experiencias en sus comunidades, cómo es que se vive esta parte del embarazo adolescente, y también qué pensamos que es necesario cambiar para que se pueda trabajar esta parte desde nuestras comunidades. De verdad que nosotras hemos estado haciendo distintas acciones. Pienso que ahorita hay una estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente, hay una estrategia a nivel estatal que se está trabajando, se está afinando, pero si no escuchamos las voces, insisto, de quienes están en las comunidades y de las personas adolescentes, difícilmente van a tener éxito todas estas estrategias. Que sirvan estos espacios para escuchar estas voces. Entonces, no sé si alguien quisiera compartirnos, platicar, dialogar, o si alguien tiene algunas dudas, también puede hacerlo. Yo en este momento les subo la presentación aquí al chat. Hola Mayra, buenas tardes. Aquí hay un comentario, nos comentan acá, es una etapa de cambios físicos, sociales y emocionales, empieza desde los 12 a 18 años aproximadamente. En mi comunidad se vive desde que entran a la secundaria, ya que se sienten grandes, sienten que ya no son niños y que son más libres. Este es uno de los comentarios que nos ponen acá. Hay otro, excelente información, licenciada Mayra. Agradezco que comparte el recurso, herramientas, ya que son muy útiles para nuestro trabajo. Tenemos hoy participantes de los centros de desarrollo de las mujeres, tenemos titulares de instancias municipales. Entonces, te agradecen la información. No sé si hay alguna otra pregunta en Facebook, Gaby. En Facebook solamente hay saludos, felicitaciones por la ponencia, y hasta el momento no tenemos una pregunta como tal. Ok, tengo un problema, no sé cómo subir la presentación, estoy tratando de compartir, pero no me da la opción, entonces no sé si se las mando a alguna de ustedes o cómo le hago. Sí, si gustas compartirla con Gaby y conmigo, y nosotros se las hacemos llegar a quien nos lo solicite a través del correo. Ah, ok, perfecto. ¿Te parece? Y no estoy pudiendo, ya le busqué aquí. Sí, es muy importante esto que comentan en torno a cómo se vive en sus comunidades, ¿no? Que es la pregunta que yo habría justamente porque hay una marcada, de pronto se llega a estigmatizar también esta etapa de la vida de las personas adolescentes, porque nos olvidamos, cuando ya somos personas adultas, nos olvidamos de qué sucedió con nosotras como personas. Hablo en femenino, refiriéndome a nosotras como personas, y porque también somos mujeres aquí la mayoría, no sé si hay algún compañero escuchándonos, pero me refiero justamente a que a veces sí nos llegamos a olvidar de qué es lo que nosotras pasamos en esa etapa, ¿no? De la vida, cuáles fueron estos conflictos y qué decisiones tuvimos que tomar con base en qué información,
y si la teníamos, si no la teníamos. Entonces, de pronto, cuando ya pasamos esa etapa, nos olvidamos de esos momentos, y cuando vemos lo que están haciendo las y los adolescentes en este momento, pues tendemos también a reforzar ciertos estereotipos, ¿no? Y uno de los más graves y que más se repiten es el tema de la irresponsabilidad, que les tachamos de irresponsables. Causas de embarazo adolescente, irresponsabilidad. Generalmente es de lo primero que aparece en charlas, en talleres, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que repensar un poquito cuál es nuestra función también, o cómo contribuimos desde donde estemos, insisto, como madres, tías o titulares de instancias o integrantes de centros coordinadores, o desde el espacio donde estemos, cómo contribuimos también a que eso esté ocurriendo, porque no es un tema solamente de la persona adolescente embarazada, sino es un tema que tiene que ver con una serie de problemáticas sociales, de conflictos, pero también no podemos dejar de lado que también puede ser producto de violencia sexual. Los embarazos, que ahorita no fue el tema y que me parece que es debe ser abordado en un panel específico, embarazo infantil. Los embarazos infantiles son producto de violencia sexual y merecen un tratamiento específico. Aquí estamos hablando de embarazo adolescente, que ya es otra etapa del crecimiento, del desarrollo del ser humano, de la persona, donde sí se puede tomar esta serie de decisiones, pero no quiere decir que sean decisiones libres de violencia, porque la violencia también es emocional, porque también puede haber coerción, porque también se le puede estar obligando a esa mujer bajo el argumento de, es la manera en la cual me vas a demostrar tu amor, y entonces a lo mejor yo no quiero tener relaciones, pero como es el amor de mi vida, no quiero que me deje, pues lo hago, acepto, y eso es coerción, y eso es una forma de violencia, pero muchas veces no está visibilizada o está tan normalizada que ya no nos damos cuenta de ello. Perdón, Mayra, que te interrumpa. Tenemos acá dos comentarios. Uno es de Paul Ochoa, compañera de diplomado. ¿Cómo podemos acompañar a adolescentes con niños para que puedan lograr una independencia y autonomía sin abandonar sus sueños? Híjole, pues es la pregunta del millón, ¿no? Justamente, más bien es tal cual, o sea, acompañando a adolescentes. ¿Desde dónde las podemos acompañar? ¿Quiénes son? Porque creo que es partir de ahí. En este caso, yo podría hacer referencia a la experiencia que tengo dentro de mi familia. Efectivamente, muchas veces quienes han podido continuar con sus estudios, viviendo un embarazo adolescente, es porque tienen el apoyo de papá, mamá o familia. Entonces, si eres parte de esta familia y tienes esta posibilidad de apoyar a esa persona para que continúe con estas posibilidades de desarrollo, adelante, qué mejor. Creo que el Estado tiene un papel fundamental también en justo el respeto a los derechos. No prohibirle a una mujer adolescente embarazada que continúe con sus estudios, abrirle esa posibilidad, pero puede la mujer tener esa posibilidad, tener esa opción, y si no cuenta con el apoyo de la familia, por lo que implica tener bajo su responsabilidad una nueva vida, difícilmente va a poder ejercer ese derecho. O esta mujer tiene que trabajar también y a la vez estudiar y a la vez cuidar a su hijo o hija, mientras no existan condiciones laborales que sean óptimas para ello, mientras no tenga una red de apoyo también para poder salir adelante. Nosotras mismas, seguramente quienes estamos aquí, quienes son madres, que a lo mejor no fueron madres adolescentes, pero son madres, sabemos lo difícil que es vivir justamente en la atención a las y los niños, y en la atención a nuestro desarrollo profesional, y en nuestra atención a nuestra familia. Entonces, pues creo que más bien la palabra clave es justo ese, desde dónde yo puedo dar ese apoyo, ese acompañamiento. A lo mejor no asumo la responsabilidad al 100 si soy la hermana, la tía, no sé, pero a lo mejor sí puedo constituirme como es parte de esa red de apoyo que esa mujer necesita. En realidad, las madres lo que necesitan es una red de apoyo, pero aquí, hablando desde la prevención también, lo que necesitamos antes de llegar a eso es hablar con esas personas con claridad de sus derechos, pero también de sus responsabilidades, pero también de permitirles que
ejerzan su sexualidad de forma responsable, de forma informada. La información es la base para tomar las mejores decisiones. Si de entrada les negamos la información a estas personas, difícilmente van a poder tomar esas mejores decisiones para ellas, para ellos, ¿no? Entonces, de entrada, la prohibición siempre es contrario a lo que queremos, ¿no? No tengas relaciones sexuales. ¿Qué ocurre? No uses métodos anticonceptivos, no hagas esto, no te doy información sobre el condón porque tú no lo vas a usar. Y hay un embarazo, como consecuencia de un embarazo adolescente. Parece chiste, parece mentira. Yo he escuchado muchas veces que me ha dicho, no, es que ya tienen mucha información las personas adolescentes, ¿cómo es posible que no se cuiden, no sé qué? Yo he tenido, o he conocido más bien historias donde las y los adolescentes me han dicho información errónea totalmente sobre métodos anticonceptivos. Entonces, no hay que partir de que ya se tiene demasiada información, nunca es demasiada información. Hay que mirar también ahí qué está ocurriendo con el acceso a la información. Sí, y creo que también muchas veces nosotras como mamás o papás pensamos que en la escuela les dan y nos da pena hablar de ese tema, ¿no? Pero creo que siempre es súper necesario abordarlo desde la edad pequeña, en la infancia, pienso, ¿no? No, y esto que dices es súper importante, o sea, nos da pena en este tema de responsabilizar siempre a, pues es que ella se embarazó, ¿por qué no le hablan en su casa? ¿Por qué no sé qué? Ojo, tampoco es tan fácil porque a mí no me hablaron del tema y no es culpa de mi madre o no es culpa de mi padre porque ellos tampoco les hablaron de ello, sino es en este momento de mi vida yo qué responsabilidad tomo y qué quiero asumir también para que esto no ocurra con las generaciones que vienen, para que esto no ocurra con, en este caso, mi sobrino, mi sobrina, que veo que aquí están haciendo una pregunta justamente de que, o que más de un comentario, dice Leo, ¿no? Como tía, pues cómo manejar, es muy importante saber cómo manejar la información. Efectivamente, puedo no ser madre, pero soy tía y yo quiero asumir esa responsabilidad con estas personitas que ahora son peques, pero que van a ir creciendo. Entonces, quiero también ser responsable, ser parte de esta red de apoyo que yo decía, y no voy a asignar esa responsabilidad a mi mamá, a mi papá, porque a mí no me hablaron del tema, ¿no? Tampoco se trata como de exigir algo que tampoco estaba en sus posibilidades. Tenemos otro comentario. Hay nos dicen acá, hay ocasiones que en este embarazo adolescente no se responsabiliza a la madre, ya que en ocasiones, por el que dirán, el padre del adolescente se hace responsable del nieto y no dejan que se responsabilice. Prejuicios. Así es. Y tenemos una pregunta. En este caso de embarazo adolescente, donde el progenitor del producto es mayor de edad y sabemos que es el delito de estupro equiparado a violación actualmente, pero si no quiere denunciar porque hay consentimiento de los padres, ¿a dónde se puede canalizar para no afectar al adolescente y a sus padres? Pues ahí más bien les pediría a ustedes como Secretaría de las Mujeres que nos pudieran comentar. En este caso entiendo que no sé si quien haya hecho la pregunta es de alguna instancia, de algún centro de desarrollo, etcétera, porque efectivamente hay habría que ver ahí si se configura delito. Entonces, no sé si desde la Secretaría de las Mujeres tienen el protocolo a seguir, el camino a seguir. Cuando son menores de edad, le toca a la Procuraduría, licenciada Gaby, si no estoy equivocada. Se hace una la defensa vinculación con Prodenao, sí. con Prodenao. Así es, si gustan, ahorita ponemos los números de Prodenao y también los números del centro PAIMEF, donde las pueden orientar mucho mejor que nosotras, y les pueden decir a dónde pueden ser canalizados. También tenemos acá otro comentario en Facebook, que igual nos preguntan, ¿existen instancias gubernamentales o no gubernamentales que apoyen durante el embarazo o una vez que nazca para que puedan continuar con su formación educativa? Y gracias por la ponencia. Híjole, sí, qué complicado. Tenemos un tema, había
programa por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y del Instituto Estatal de Educación para personas adultas, de becas a madres adolescentes justamente. A lo mejor podemos también poner los datos para poder para que busquen información acerca de estos programas, porque me parece muy importante que si existe justo el interés de continuar con ello, pues se siga insistiendo en políticas públicas que apoyen a estas mujeres, ¿no? Sin embargo, vale la pena mencionar que este año este programa en específico no aplicó y no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Entonces, pero podemos dejarle la información también para que puedan comunicarse de forma directa. Y con respecto al caso que preguntaban justamente, sería importante conocer el caso en específico para saber a dónde puede ser canalizada esta mujer, ¿no? El planteamiento que nos hace es muy general, pero si existe un tema de violación, por ejemplo, si la chica está contra su voluntad, etcétera, se puede canalizar a diversas instancias. Entonces, ahí es muy importante conocer el caso específico para poder darle una atención debida. Y también ya nos compartieron aquí en el chat los Hay números otra, de IMEF. perdón, Mayra, ya para ir cerrando, hay otra que dice acá, excelente ponencia. ¿Cómo hablar de la sexualidad con niños y niñas en edad adolescente con síndrome de Down? Justamente hay una cuestión donde se piensa que estas personas no pueden vivir, o no pueden sentir o no pueden entender de qué va esto, ¿no? Pero también son seres humanos, tienen necesidades y entonces también es muy importante que el abordaje de la sexualidad sea acorde al desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, una persona con síndrome de Down puede tener un desarrollo de una persona de 5, de 10, de 15 años. Dependiendo de esa edad va a ser el entendimiento que tenga acerca de su sexualidad, de su cuerpo también. Entonces, así es como debemos también brindarle la información. Es importante saber que desde edad preescolar, desde la primera infancia, es necesario marcar límites. Las niñas y los niños entienden hasta dónde sí, hasta dónde no. Desde esa etapa podemos decirles, hasta aquí puedes permitir que te toquen, ¿no? Hasta aquí se pueden guardar, estos son secretos, buenos, secretos malos, todas esas cuestiones, claro que también se pueden abordar con las personas que tienen distintos problemas de salud, distintas discapacidades, porque todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos nuestra sexualidad. La sexualidad nos va a acompañar siempre. Entonces, la vamos a vivir de distinta forma, dependiendo de si tenemos una discapacidad, dependiendo de nuestra edad, pero no podemos negarle esa información y no podemos negarles también, y más bien una forma de evitar que haya abusos sexuales es hablándoles, brindándoles la información. Pero, insisto, no es lo mismo la información que va a recibir una persona adulta de 20 años a una persona que a lo mejor tiene síndrome de Down y tiene un desarrollo cognitivo de 7 años, ¿no? Entonces, hay que saber cómo manejar esta información, pero siempre marcar límites. O sea, esto sí está permitido, esto no, este es tu cuerpo, aquí no se toca, aquí solo tocas tú, etcétera. Entonces, sí hay que hablarlo definitivamente acorde al desarrollo cognitivo de la persona. Pues creo que ya... Bueno, sí. No, perdón, Elsie, es que no te escucho, se oye cortado. Ok, te decía que hace rato que hablaba sobre que mucha gente dice que ya tienen mucha información. Creo que a veces justo ese es el problema, que hay demasiada información y que, por ejemplo, en Internet puedes encontrar todo tipo de información que es correcta y verídica y información que no lo es. Entonces, creo que también es importante como encauzar a las y los adolescentes para que si van a buscar información en Internet, que sea verídica, ¿no? O que sí sea real lo que buscan y no basen sus conocimientos o eso en información errónea. Yo ahí les compartiría una página, ¿cómo le hago?
Es una página que está impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres. Hay muchísima información en torno a sexualidad, en torno a prevención de embarazo adolescente, en torno a comunicación familiar, etcétera. Viene muy completa, es www.comolehago. No sé si es, ahorita la buscamos o si me ayuda Celsi a buscarla, creo que es .gov.mx. Es información. Uno de los derechos sexuales y reproductivos que no sé si venía en la diapositiva porque no lo mencioné, si venía no lo mencioné, perdón, tiene que ver con el acceso a información basada en evidencia científica, como bien dice Celsi, y tiene que ver justamente con este derecho a que la información que se nos brinde sea información veraz, información basada en evidencia científica, información libre de prejuicios, laica. Entonces, efectivamente, podemos encontrar muchísima información, pero debemos acudir a aquellas fuentes que nos estén brindando información con estas características. Y en esta página en específico, seguramente vamos a poder encontrar, es comolehago.org, ya la encontré, ya la pongo, ahí está, perfecto. Van a encontrar muchos recursos también que pueden servirles para poder hacer un abordaje. Y quiero también compartirles, antes de irme, déjenme ver si la tengo aquí, la página de la ENAPE, efectivamente. Esta página es la página de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente que se impulsa a nivel nacional. Si ustedes entran ahí, si están interesadas en encontrar desde manuales, básicamente, hay una campaña ahí de difusión, pero pueden encontrar muchísimos libros que hacen un abordaje de una diversidad de temas que tienen que ver con prevención de embarazo adolescente, desde cómo abordarlo con hombres, desde las masculinidades, la corresponsabilidad, también desde las masculinidades, de cómo hacer el abordaje en distintos contextos, distintos materiales, etcétera, pueden encontrarlo en esa página. Entonces, son recursos que, como bien mencionaron en algún comentario, necesarios para el trabajo en nuestras comunidades. Ahora, cada una de ustedes sabe cuál es el contexto en el cual están desarrollando su quehacer, cómo se viven este tipo de problemáticas, y a partir de ahí es también cómo se van a poder ir accionando distintas cuestiones para la prevención o la erradicación, y seguramente viven una diversidad también de conflictos, problemas que es necesario ir atendiendo. Les invitaría más bien a que se acerquen a las instancias para poder hacer un trabajo coordinado y conjunto, sobre todo si forman parte de una instancia municipal de las mujeres o de un centro para el desarrollo de las mujeres, ¿no? Ok, finalmente tenemos a Lucía Martínez, pidió la palabra al su monita virtual, entonces le pedimos que abra su micrófono y su cámara para que la podamos ver y escuchar. Me parece que ya se arrepintió, porque no encendió ni su micrófono ni su cámara. A lo mejor no pudo conectar, no pudo, pero está bien. Pues sí, básicamente es un tema que requiere mucho trabajo, mucho análisis, mucha reflexión, tiene muchas vertientes. Solo afinaría esta parte de que es necesario e importante entender primero desde nuestros contextos, desde nuestras realidades, cómo se está viviendo, identificar el por qué es una problemática, y el identificar esas voces adolescentes, no hablar solo desde este lado, ¿no? Desde aquí ya se ha hecho un trabajo muy importante de decir, es una problemática por esto, porque tiene estos conflictos en estos ámbitos, social, educativo, emocional, etcétera, ¿no? Ya está como toda esa información, pero ahora escuchemos las voces de estas adolescentes, escuchemos cómo lo viven, y escuchemos también lo que ellas nos tienen que decir o les tienen que decir a otras adolescentes. Abramos esas voces. Eso a mí me parece fundamental, y de verdad que es
algo que siempre buscamos hacer desde los espacios donde tengo la posibilidad de colaborar, y es el tip que yo les daría más bien para poder hacer un trabajo efectivo en esta materia. Escuchen esas voces y ábranles la posibilidad de compartir sus sentires a otras adolescentes. Pues muchísimas gracias, licenciada Mayra. Tenemos también otro comentario de Gladys Ramos que nos dice que es necesario capacitar a las y los titulares de las Procuradurías del Menor y la Familia municipales en relación a estos temas. Sin embargo, creo que como bien y atinadamente lo ha dicho, pues es un tema de salud pública, es un tema de interés comunitario, municipal, estatal, nacional, es un tema también de interés mundial, porque si lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos, estos derechos sexuales y reproductivos, y por ende ligado a este tema de la violencia, de la prevención o incluso del acceso a una vida libre de violencia de género, también implica mirar este tema del embarazo infantil y adolescente o a edades tempranas desde esta óptica, y nos invita también a hacernos corresponsables todas las personas que convivimos en comunidad, y desde esta perspectiva incluso, ¿no? No solo del cuidado, del autocuidado, sino del cuidado colectivo, del cuidado comunitario, y de esa manera integral mirar el tema, porque si no volvemos como a caer en replicar estos, pues sí, prejuicios, estos tabús de que la culpa es de la o el adolescente, sobre todo de la adolescente, y caemos en ese juego, ¿no? Que creo que es bien importante capacitarnos todas y todos, y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Justo para hacer difusión de este tema desde esta perspectiva feminista, desde esta perspectiva de derechos humanos, y también muy importante lo que usted nos ha dicho en el trayecto de esta charla, de cómo también la perspectiva intercultural, esta necesidad de mirar con los ojos y los lentes de la vida comunitaria, del contexto local mismo, es bien importante, porque si no, de nuevo, es como pensar en políticas públicas que surgen desde el exterior, aplicadas a una realidad que quizás como adolescente o como persona en mi contexto local no aplica. Entonces creo que eso es fundamental, y por eso también agradecemos enormemente la participación de las compañeras, de las titulares de instancias municipales de las mujeres, de las autoridades municipales que están conectadas, de las compañeras de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, porque justo todas estas acciones de prevención y de promoción de derechos e igualdad tienen un impacto cuando nacen desde lo local, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si haya algún otro comentario, licenciada Sara, licenciada Mayra. No, muchísimas gracias, Mayra, por esta información que en verdad es de gran ayuda para nosotras las mamás y los papás que, bueno, y en general, ¿no? A todos los CDMs o las promotoras, las titulares de instancias que tienen atención directa con jóvenes. Entonces, nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Solo comentar que en el chat he colocado el link del video. Este es un video que produjo la CDI, lo que ahora es INPI, que era CDI, y recoge voces de adolescentes embarazadas. Y de verdad que escúchenlo, véanlo, es una diversidad de experiencias desde quien expresa: yo me embaracé a los 18, 19 años porque sí quería en ese momento con mi pareja, y termina diciendo: no lo hagan, por esto, ¿no? Entonces, hasta quien dice: yo no sabía, ¿no? Yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía. Entonces, es muy importante escuchar esta diversidad de voces. Muchísimas gracias por la invitación y estamos atentas también para cualquier duda, comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.